Pues vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde. Vamos a tener la sexta plática de esta serie que estamos desarrollando, esta serie que hemos titulado Doctrinas Bíblicas de la Salvación. Y esta mañana quiero tocar un tema pues muy importante, hermanos. Se titula La gracia de Dios. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Romanos capítulo 3, en el verso 24. La palabra gracia en la Biblia tiene varias implicaciones importantísimas para el cristiano. De hecho, el día de hoy nos encontramos en el tiempo de la gracia. A diferencia de la época pasada del Antiguo Testamento, que la gente se encontraba bajo la ley. El día de hoy estamos en un nuevo pacto. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, por eso se llama Antiguo, y Testamento significa pacto. Y el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue entregarle la ley. Y la gente vivía bajo la ley. Pero cuando viene Cristo y muere por el pecador, se inaugura la era o la época, el tiempo de la gracia, hermanos. Y hoy vivimos bajo el tiempo de la gracia. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo somos justificados? Dice aquí la Escritura que es gratuitamente. En otras palabras, no hay algo que se tenga que pagar, sino que es gratuita la salvación que Dios ofrece mediante su gracia. Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estudiar las diferentes implicaciones que tiene la palabra gracia en la Escritura. Vamos a ver cómo es importante entender qué significa la gracia y cómo aplica en la vida del hombre antes de su salvación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Antes de su salvación, durante la salvación o en la salvación y posteriormente a lo largo de la vida como cristiano. Un antes en la salvación y también posterior a la salvación. En otras palabras, debemos entender algo. La gracia de Dios no solo es un hecho que aparece en el tema de la salvación, sino que en sí misma la gracia está en cierto modo presente en el transcurso de nuestra vida, incluso antes de conocer a Dios. En otras palabras, yo pregunto, ¿cómo tú pudiste haber llegado al conocimiento de Dios, si somos honestos, si Dios no nos hubiese traído a Él? ¿Cierto o no? ¿Qué aplicó ahí? La gracia de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Porque en ocasiones hay gente que se queda solamente en el hecho de que somos salvos por gracia y que en el momento, como vamos a ver el día de hoy, cuando Dios extiende su mano de misericordia y nos perdona, entonces Dios aplica ahí su gracia. Pero yo quiero decirte, desde antes, cuando incluso la gente vivía en el pecado, Dios empezó a través de su gracia a buscar al pecador que se había arrepentido para traerlo a Él. Así que la gracia de Dios es infinita, hermanos. La vemos desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios previó la caída del hombre, antes de que hubiese incluso existido hombre sobre la tierra, y antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya había previsto la caída y ya había preordenado un plan de rescate o de salvación. Y ahí vemos la gracia de Dios operando. Y también en el plan mismo de la salvación. Y concluirá, hermanos, hasta el tiempo en el cual venga la consumación de los tiempos. Entonces ahí sí se cierra, hermanos, la gracia de Dios, y el que haya sido salvo va a ser salvo. Pero llegará un momento en que la puerta se cierre, como el arca de Noé, cuando el pregonero andaba predicando, ¿verdad?, que venía diluvio, que venía juicio de Dios, y la gente se reía y no quería convertirse a Dios, y entonces se metieron los animalitos, y se metió la familia de Noé, y Noé se metió, ¿verdad?, al arca, y entonces agarró Dios con su mano y cerró la puerta. De tal manera que cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, la gente empezó a tocar, y le decía a Noé, ábrenos, ¿verdad?, seguramente. Y estaba angustiada la gente y le decía, por favor, cuando veían que el nivel del agua iba subiendo, ¿verdad? Y tocaba ahí la puerta del arca y decían, ábrenos.
Pero Noé no tenía la llave, hermanos, porque el que cerró la puerta había sido Dios. Así va a ser un momento, hermanos. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Aprovechémosla, porque también va a haber un momento en el cual se cierre la puerta y ya no va a haber más oportunidad. Ok, por eso, hermanos, nosotros podemos ver la gracia de Dios, decíamos, obrando en diferentes momentos a lo largo del pueblo de Israel. En Edén, por ejemplo, también vemos una gracia en Adán y Eva, que cuando ellos pecan, ¿qué tenía que haber hecho Dios? Pues destruirlos, ¿cierto o no? Porque la paga del pecado es muerte. Pero en lugar de matarlos y de crear otra nueva raza, entonces Dios va y mata a un animalito, le quita la piel y viste la desnudez de nuestros primeros padres. De tal manera que Él aplica gracia para con nuestros primeros padres. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dio algunos métodos también para que fuera aplicada su gracia. Pero nada comparado como lo que hoy tú y yo conocemos del Evangelio, que es que Cristo murió. ¿Por quiénes? Por los pecadores. De tal forma que vamos a entender este concepto y lo vamos a ir explicando a través de este estudio, pero sí quiero que quede bien claro. La gracia no solo aparece como un concepto en el tema de la salvación, sino que viene desde antes de la salvación y va a seguir después de la salvación. O sea que el cristiano vive por gracia de Dios. No es como algunos creen, que yo necesito a Dios para que me salve, y el día que me salva y extiende su mano y me perdona y me justifica y me regenera y me adopta como su hijo, bueno, ese día ya quedó allá atrás y ahora vivo como yo quiero. No, desde el momento en que Él nos salva, ahora nos santifica para apartarnos, consagrarnos para Él. Amén. Vamos a ver 3 pasajes. Evangelio de Juan capítulo 6, por favor. Vamos a revisar el verso 44. Evangelio de Juan capítulo 6, en el versículo número 44. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitare en el día postrero. ¿Qué hace Dios con el pecador? Ningún pecador, hermanos, por su propia fuerza, por su propio deseo, podría acercarse y podría llegar a Dios, sino a través de Jesucristo. Pero ¿quién es el que trae a Jesucristo? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Aquí está bien claro, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que en el plan de la redención opera la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? No son 3 dioses, es un solo Dios manifestado en 3 personas. ¿Cómo es esto? A lo mejor nuestra mente finita, limitada, no lo puede entender, pero así se ha revelado Dios, a través de 3 personas. Ok, el Padre es el que trae al pecador a través del Espíritu Santo, y lo trae ¿a quién? A Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo, que es el mediador, se ponga entre Dios y el hombre pecador? El Dios santo, justo, y el hombre pecador. Y entonces cuando Él medía entre los dos, nos puede acercar y nos puede reconciliar. Eso es lo que hemos estado hablando, hermanos, durante estos últimos temas. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nadie me vaya a decir, ay hermano, es que un día yo me levanté en la mañana y dije, hoy es un buen día para ir y buscar a Dios. ¿Sabías tú que si no es por Dios, si no es por su buena voluntad, el ser humano por sí mismo no tendría la voluntad de ir y de buscarlo? A veces Dios ocupa todas las adversidades que en ocasiones nos rodean, una enfermedad, un problema, una carestía, alguna adversidad difícil que viene a nuestra vida, y entonces de repente empezamos como a caer, ¿verdad? Así como en una espiral, y vamos cayendo hasta que nos encontramos en el suelo,
y levantamos los ojos al cielo como el hijo pródigo. Pero ¿sabes quién es el que ha estado operando todo eso? El Espíritu Santo. Y nos ha estado diciendo, hey, tú necesitas buscar a Dios. Hey, mira, aquí está la Biblia, lee la Biblia. O alguien te predica, alguien se acerca a compartirte. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo el que está buscando convencerte, influenciarte, para que tú despiertes a tu realidad y entonces vayas a buscar a Dios. Ocupes ahora sí esa voluntad cuando está bajo la influencia del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, por favor. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, no, nosotros no tenemos la capacidad, pero nuestra capacidad, ¿de dónde viene? Nuestro poder, ¿de dónde viene? De Dios, hermanos. Ok, vamos entonces a, ahora sí, entrar de lleno. La palabra gracia, para que comencemos a definir qué significa la gracia de Dios, la gracia bíblica. La palabra gracia proviene de la palabra griega charis, que significa regalo o favor. Eso es lo que significa la palabra gracia. Pero tiene que ver con algo que no merece la persona que lo recibe. Por eso nosotros hemos definido la gracia como un regalo inmerecido. En otras palabras, cuando hablamos de la gracia bíblica, nos referimos a aquel favor inmerecido que Dios le da al hombre de manera gratuita para su salvación. ¿Quedó claro? Esa es a grandes rasgos la definición de lo que significa la palabra gracia. Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Dice aquí la Escritura, Efesios 2, verso 8, verso 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, o a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don también significa regalo. O sea, Dios nos da un regalo, un favor que no merecemos. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, nada hay que el hombre pueda hacer para obtener su propia redención, ni siquiera su arrepentimiento. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y quiero que sí quede bien claro esto. Cuando una persona dice, voy a dejar de hacer lo malo, o ya me voy a portar bien, o me voy a arrepentir, yo quiero decirte, bueno, nada que el hombre pueda hacer en sus propios esfuerzos será suficiente ante los ojos de Dios para otorgarle la salvación. Nadie merece la salvación. Y que esto quede bien claro. Nadie merece la salvación. Ahora, no estoy diciendo que el pecador no necesite arrepentirse. Ya lo vimos, que el mensaje que el Señor Jesucristo trajo a esta humanidad fue arrepentimiento. Jesucristo llamó al hombre al arrepentimiento. Entonces, sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que en sí mismo el arrepentimiento no salva al hombre pecador. Te lo pongo en este ejemplo. Yo te pregunto, imagínate una persona que te roba, que se mete a tu casa cuando tú no estás y empieza a extraer tus pertenencias. Y de repente tú llegas, abres tu puerta y lo ves que salió corriendo con tus ahorros y se los llevó. Imagínate que esa persona llega un día y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, ya no te voy a volver a robar. Yo te pregunto, ¿tú le darías las gracias? ¿Tú le darías las gracias? Por ahí escuché un sí. No, hermanos, ¿por qué le vas a dar las gracias? ¿Por qué? Ay, gracias que no me vas a volver a robar, gracias, muchas gracias. No, al contrario, te voltarías y le dirías, oye, pero regrésame lo que te llevaste, ¿cierto o no? Lo mismo sucede. Cuando una persona se arrepiente, eso es lo que tenía que haber hecho siempre, portarse bien, ¿cierto o no? No porque ahora diga, es que me arrepiento, es que ya me di cuenta de mi maldad, qué bueno que ya abriste los ojos y te diste cuenta que has hecho mal.
Pero no por el solo hecho de que te arrepientes, ahora puedes llegar con la mano en la cintura y decirle a Dios, Señor, ahora perdóname, tienes que perdonarme. ¿Por qué? Porque ya me arrepentí. Dios no está obligado, Dios no está obligado. El arrepentimiento es necesario, sí, y es una condición para la salvación, sí, así como la fe, sí, pero la persona cuando se arrepiente es como el ladrón que llega, te toca tu puerta y tú le abres y te dice, vecina, pues te vengo a decir que ya nunca más te voy a robar. Ay, lo agarras y lo abrazas, no, ay, gracias. No, le vas a decir, oye, pues si ya estás cambiando, pues échame mi dinero que te llevaste. De la misma manera, hermanos, no porque el hombre se arrepienta, ya no desea hacer lo malo, sino vivir rectamente, ahora merezca la salvación. ¿Está quedando claro? Pero el hecho de que la persona se arrepienta no la hace candidata para que Dios la perdone. Este es el mensaje, hermanos. Dios sí perdona a un pecador arrepentido, pero lo hace nada más por su pura gracia y por su pura misericordia. Te lo explico de otra manera. Imagínate, una persona que dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer los males que hacía antes, pero tiene una vida pasada que la descalifica completamente, tremendo. Vivió una vida tremenda. La pregunta es, ¿y quién paga las facturas? Ok, está bien, ya no quieres hacer lo malo, gloria a Dios. Pero, ¿y lo que hiciste atrás? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Por eso, hermanos, la salvación no es a través de buenas obras. Que un día vienes en el pecado haciendo maldades y un día dices, no, ya no. Me decido ahora a portarme bien. Y entonces te empiezas a portar bien. Y empiezas tú a caminar bien. Y de alguna manera, ¿verdad? Ya todo lo que hiciste en el pasado, ahora lo refrenas y cambias tu manera de vivir. La pregunta es, pero ¿y quién paga lo que ya hiciste? ¿Quién paga los platos rotos que dejaste allá en el pasado? ¿Sí se dan cuenta por qué el arrepentimiento en sí mismo no salva? ¿Sí alcanzamos a ver, hermanos? O sea, el hecho de que la persona se arrepienta es necesario, pero no porque se arrepintió ya merece ser perdonado, porque todo el pasado, ¿quién lo paga? Por eso la salvación es por gracia. Es aquí donde entra la gracia de Dios, que justamente se relaciona con los atributos de Dios, como son la misericordia y el amor. Y entonces Dios, al mirar la condición del hombre pecador arrepentido y mirando que nada de lo que éste haga puede librarle de las consecuencias eternas, entonces Dios le otorga su gracia, un favor que no merece, y extiende su cetro real para que no muera. Aquí se juntan dos acciones de Dios. Por un lado la misericordia y por el otro lado la gracia. No son lo mismo. La misericordia y la gracia no es lo mismo. Son diferentes. En otras palabras, por un lado Dios, por su misericordia, fíjate lo que te voy a decir, detiene el castigo que merecían sus hechos malvados. Y por su gracia, por otro lado, le da una bendición que no merece. ¿Qué es esa bendición? La salvación. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? La misericordia, te pongo un ejemplo para que me lo entiendas. Mira, vamos otra vez a tomar el tema del ladrón. Tú vas en la calle y ese día te dieron tu aguinaldo y tus prestaciones y vas muy contento porque le vas a comprar las medicinas a tus hijos y vas a comprarles ropa, etcétera, y entonces vas en la calle y te llega un asaltante y a punta de navaja te quita lo que tú ganaste y te despoja. Pero entonces la gente que está ahí alrededor, observando que te están asaltando, se junta y agarran a ese delincuente y de verdad, y entonces empiezan a quererlo golpear, pero no solamente eso, lo quieren linchar. Pero se voltean a mirarte a ti y te preguntan, ¿lo linchamos? ¿Sabes? Cuando tú dices, no, déjenlo. Es más, no lo golpeen. ¿Sabes qué significa eso? Misericordia. Pero ¿sabes qué es gracia? Es llegar con el ladrón que está ahí a lo mejor atado de pies y manos y que lo desates, le limpies las heridas, incluso lo lleves a tu casa y le pongas el plato ahí, el agua en la mesa para que pueda comer. Eso es gracia. Le estás dando un favor que no merece. ¿Sí se entiende qué es misericordia y qué es gracia?
Ok, cuando Dios perdona al hombre pecador, no solamente detiene el castigo para que no se ejecute para el hombre pecador, sino que además ahora le da algo que no merece. El pecador merece algo que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero cuando Dios perdona al pecador, detiene el castigo y ahora le da algo que él no merece, que es la salvación. Por eso dice la Escritura, por gracia somos salvos. ¿Queda claro? No es por nuestros esfuerzos. No es que ya me porto bien, hermano. Pues así te debiste haber portado. No estás haciendo nada más. Si el ladrón allá afuera o el violador, ¿verdad? Dice, hoy anuncio, señores y señoras, que voy a dejar mis maldades. No, la gente, ay, bravo, apláudanle, es más, háganle un nicho ahí en el Zócalo, ahí con su estatua. ¿Quién le pone un nicho al ladrón que va a dejar, hermanos, de delinquir? Nadie. Así debió haber vivido. El hombre cuando se arrepiente, así debió haber vivido rectamente. Pero por cuanto ahora ya cambió, ya se arrepintió, ya le alumbró Dios, no significa, ya merezco. Nadie merece la salvación. Y que esto quede bien claro. Nadie merece la salvación. Si no es la gracia de Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Aunque llegara un momento en el cual de verdad ya no pecaras nunca más. Si no te mira Dios con ojos de amor y de misericordia y de gracia, tú estarías perdido. Y yo estaría perdido. Oseas capítulo 14, por favor. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Oseas 14, verso 4. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré, ¿de qué? De pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En otras palabras, si no fuera por la gracia de Dios, Dios viene y ve al pecador manchado en su pecado y lo ve en sus delitos, en sus pecados, muerto, ajeno a la vida de Dios. Y entonces, ¿qué le podemos dar el hombre pecador a Dios, hermanos, que necesite? ¿Qué de bueno le puede dar un pecador a Dios? Nada. Porque todo está corrompido. Todo lo que toca el hombre y la mujer pecadora se corrompe. Por eso dice la Escritura en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Todos somos así, hermanos, antes de conocer a Dios. De tal manera que cuando Dios nos ve desde los cielos, no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios. Alguien puede decir, no, Señor, yo te ofrezco mis cantos. No, Señor, yo te ofrezco mi dinero, dirá el hombre más rico del mundo. Dios dice, tu dinero está corrompido. Por eso solamente cuando Dios perdona al pecador, nos mira a través de sus ojos de gracia, de pura gracia. Los amaré, dice, de pura gracia. No hay nada que tú y yo le podamos dar a Dios, sino solamente Él de pura gracia nos ha amado. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿De qué manera te amó a ti y me amó a mí? ¿De qué manera? Al grado de entregar a su Hijo unigénito por ti y por mí. O en rescate de nosotros, o a cambio de nosotros. Yo quiero decirte, no hay mayor amor que el de Dios, y no hay acto más sublime que el de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8, por favor. Por eso el apóstol Pablo describe un poco más este amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió, hermanos, por nosotros. ¿Está claro, hermanos? Que no había nada que tú y yo le pudiéramos dar a Dios, sino es por pura gracia. Esto es lo sorprendente, que Cristo no vino a morir por el bueno, Cristo no vino a morir por el justo, o por el santo, o por el bien portado, sino que vino a morir por los pecadores. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Por eso el apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. En otras palabras, hermano, lo impactante del evangelio de la gracia de Dios es que justamente el Padre, siendo el ofendido por el hombre pecador, por el pecado del hombre,
es el que pone el medio para reconciliar consigo al pecador. En otras palabras, es el que da el primer paso para poder encontrarse con el hombre. No es el hombre, es Dios el que toma la iniciativa. El que da el primer paso ante la enemistad que había a causa del pecado y que Dios se voltea para un lado y el hombre se voltea para el otro, ¿verdad? Y no puede haber una reconciliación. Dios, el ofendido, da el primer paso porque dice, el hombre por sí mismo no va a poder venir hacia mí. Entonces necesita Dios dar el primer paso por su gracia y por su amor, y entonces pone a Jesucristo para que pueda reconciliarnos con Él. Ok, ¿cuál es el efecto de la gracia de Dios en el corazón del cristiano? Vamos a ver tres efectos de la gracia de Dios en el corazón del cristiano. Número 1, el efecto que causa la gracia de Dios en el corazón de un cristiano será de mucha gratitud. Va a haber mucha gratitud. Número 2, va a haber mucho amor. Y a consecuencia de la gratitud y del amor, también va a haber algo que se conoce como obediencia. Por eso, hermanos, la gracia nunca se debe de apartar de la vida de un cristiano. Y por lo tanto también la gratitud, el amor y la obediencia van acorde a la vida de un cristiano. Por eso, el día de hoy existe en las denominaciones, no en todas, hermanos, pero en un gran porcentaje, existe una falsa gracia. Y la gente habla de gracia y todo mundo, es que estamos bajo la gracia. Y el hombre peca y dice, no pasa nada, estás bajo la gracia. Esa es una falsa gracia. La gracia bíblica es aquel favor que el pecador recibe en su corazón y que cuando él entiende que no era merecedor sino del juicio eterno, pero Dios le da su mano, le extiende su mano de misericordia para salvarlo, entonces se llena de mucha gratitud, de mucho amor y de mucha obediencia. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. La gratitud, hermanos, el amor y la obediencia. Por eso el recién convertido no tiene otros ojos para nadie, sino únicamente para Jesús. Y por eso el cristiano siempre debe estar consciente de algo que se conoce como el primer amor. No que exista el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, no. El primer amor es el principal amor, es el motor que nos lleva a hacer las cosas que a Dios le agradan y hacerlo con la energía, con el fuego, con la pasión. Cuando se pierde el primer amor, entonces la gente nada más anda haciendo las cosas pues por inercia. Un cristiano, por ejemplo, cuando está en su primer amor, mira, anda haciendo el servicio a Dios, ¿verdad? Y si le tocó barrer o lavar un baño, anda ahí y hasta anda cantándole a Dios y sus alabanzas y barriendo, ¿verdad? Y sintiendo que está haciendo la gran obra para Dios. Pero no empiece a enfriarse su amor y empiece a perder la visión, va a andar dando sus escobazos ahí nada más y va a decir, ay sí, yo soy el criado de todos y sí, a mí nadie me viene a ayudar y yo tengo que andar aquí barriendo y lavando el baño. Esa es la realidad. Cuando una persona deja su primer amor, se convierte como la iglesia de Éfeso, que sí es cierto, trabajaba arduamente, se cansaba, se desvelaba, pero había perdido su primer amor. El principal amor del cristiano es cuando Dios está ahí en el corazón y el cristiano sabe que Cristo murió por sus pecados y entonces lo ama y se entrega por él. Por eso el cristiano es el primero que cuando Dios dice, ay, ¿a quién enviaré? El cristiano dice, yo, Señor, envíame a mí. Cuando no está el primer amor o ya está la persona volando bajo, dice Dios, ¿a quién enviaré? La gente se esconde o dice, ay Señor, pues ahí está mi hermano, envíalo a él. Porque ya no está el fuego, ya no está la pasión. Fíjate qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, versículo 15. Dice, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe, nos constriñe. ¿Qué debe de provocar el amor de Cristo en nuestro corazón? Nos constriñe, nos apretuja. Dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió Jesucristo, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí. Una prueba rápida de saber que estás en la gracia de Dios es una persona que ya no vive para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo ves? Porque el que vive entendiendo lo que Cristo hizo por él, ya no vive entonces para él, sino que ahora vive para su Cristo, para su Señor, para su Dios. Cuando el hombre tiene una doble vida, y es una en el templo y es otro allá afuera, pues la persona está viviendo una vida en religión, ¿verdad? Porque la persona que ha tenido un cambio real en su corazón y sabe que Cristo vino y sabe que Él vino a perdonarle, entonces es una aquí y también en la misma allá afuera, y ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Un hombre que ha recibido la salvación por gracia justamente será un hombre sumamente agradecido y no tendrá ojos para nadie, sino solo para Jesús. Yo recuerdo, hermanos, y hasta la fecha, le sigo dando gracias a Dios por la salvación que me ha dado en mi vida. Pero yo recuerdo, hermanos, que mis oraciones completitas del momento en el cual Él me perdonó mi pecado, no había otra cosa más que decirle gracias, gracias. Y apenas estaba diciendo gracias y ya, ahí el amor de Cristo me estaba constriñendo. Porque te das cuenta de dónde te rescató. Porque te das cuenta de dónde Él metió su mano en ese fango lodoso para sacarte. Y así me sacó Dios del fango lodoso. Y entonces no le importó ensuciarse, ¿verdad? La mano para sacarme. Y entonces cuando tú empiezas a entender y tienes esa experiencia, que sabes que Él murió por ti. ¿Cuántos saben que Cristo murió por ti? Esa tiene que ser una realidad, una verdad que trasciende los cielos. Murió por ti. Murió por ti. Y cuando te levantes mañana en la mañana, entiende, murió por ti. Y cuando estés ahí luchando con la tentación, entiende, murió por ti. Y cuando venga la adversidad, entiende, murió por ti. No lo merecías, eras indigno, pero Él murió por ti en una cruz y quedó clavado. No se lo pediste tú. Él tomó la decisión de venir y entregar su vida para que el día que te levantaras de ese adormecimiento que te tenía el pecado, viera lo que Él hizo y le dijeras gracias Dios porque moriste por mí. Por eso, hermanos, yo te digo algo, Cristo no se merece medias tardes. Cristo no se merece ahí mis años de jubilado. Dirá el hombre, ahorita estoy muy ocupado y estoy trabajando arduamente porque quiero construir mi casa, que por cierto no es pecado, hermanos, pero ¿cuánta gente no pone primero todas sus prioridades y hasta el último Dios? Cuando me jubile, Señor, entonces sí ya entregaré mis años de jubilado. No, Dios te quiere utilizar hoy. Dios te quiere bendecir hoy. Porque el hombre necio dice, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, repósate, bebe, regocíjate. Y Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es, dice, todo aquel que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿Va quedando claro, hermanos, qué es la gracia? Perfecto. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 10, por favor. Dice la Escritura, Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. En otras palabras, el que está escribiendo esto es Pablo, que era un israelita, hebreo de hebreos, que era fariseo, que era perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, era escrupulosamente un observador de la ley mosaica, era irreprensible según la ley, pero dice, mira, todas estas ganancias que yo tenía, todos estos títulos los he tenido por basura, con tal de ganar a Cristo. Ese es el primer amor, hermanos, ese es el primer amor. Cuando el hombre, todo lo que le rodea lo tiene en segundo lugar.
Y en el primer lugar, ¿sabes quién lo ocupa? Lo ocupa Dios, lo ocupa Cristo. Teniendo esta gracia en su corazón, ahora cualquier cosa que Dios pida o demande, se hará con gusto y con gozo, ya no por obligación, sino por amor. Por eso un cristiano ama la palabra de Dios. Por eso un cristiano ama los mandamientos de Cristo. En otras palabras, el seguir los mandamientos de Dios ahora ya no los va a guardar como en la antigüedad para alcanzar su salvación. Porque ahora ya entiende que Dios es el que salva por su pura gracia. Pero el cristiano, cierto o no, guarda los mandamientos, debe de guardar los mandamientos. Hay una corriente de pensamiento o doctrina equivocada en las iglesias evangélicas que dicen, bueno, si ya estamos en el tiempo de la gracia, el cristiano ya no debe guardar los mandamientos de la ley moral de Dios. Y eso es totalmente falso. Eso no es correcto. El hecho de que estemos en el tiempo de la gracia no exime al hombre de cumplir y de vivir bíblicamente como Dios manda, ¿cierto o no? Por eso no, miren, hablar de la gracia, cuando no se entiende a través de la Biblia, se le lleva a la gente a vivir como el mismo diablo, pero con una licencia. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del tema de la justificación que yo les hablé de las bulas papales, de las indulgencias? ¿Qué era una indulgencia? Dijimos que una indulgencia era un papelito que daba el clero católico, el clero romano, y que ponían ahí la firma del Papa y decía, eximo, remito cualquier pecado de fulano de tal, y le ponían ahí el nombre de perengano. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Llegaba, sacaba sus monedas, llegaba con el monje y decía al monje, ¿qué pecado has cometido, hijo mío? Y entonces el pecador le decía, pues fíjate que mentí, o fíjate que hice este pecado, y decía, a ver, sacaba su tabla y decía, a ver, por la mentira son 2 monedas, y ya el hombre daba sus 2 moneditas, y ya entonces le firmaba y decía, ten, ya, aquí está tu indulgencia, quedas libre del pecado, imagínate. Decía el hombre, ¿sabes qué? Es que viene la fiesta patronal, y pues en esa fiesta quiero beber cerveza y ponerme, pero hasta atrás. Ok, a ver, por la borrachera. No, pues esa sí te sale cara, 4 peniques. Pues no importa, pero no me la quiero perder. Ahí está pagando 4 peniques. ¿Sí o no es de risa, hermanos? Muchos evangélicos hacen eso, pero ahora ya no las venden, ahora las regalan. Ahora se dice, no importa cómo vivas, aunque vivas en pecado, hombre, estamos bajo la gracia. Fíjate la perversidad, cómo están torciendo el evangelio de la gracia, no todos, pero sí varios grupos evangélicos, están torciendo el evangelio precioso de la gracia y del favor inmerecido, y piensan que gracia es igual a una indulgencia, que el hombre puede agarrar una licencia y ya me dieron la licencia, tengo la gracia de Dios para andar pecando y además estar en el favor de Dios. Qué equivocados están. La gracia de Dios no es para eso. La gracia bendita de nuestro Dios es ese regalo que Dios nos da de una manera que no merecemos, y por pura gracia nos extiende su mano y Él nos las da para que nos salve. Y ahora por gracia el cristiano vive para Dios y guarda los mandamientos de Dios. Juan capítulo 14, verso 15. Sí, cierto, el cristiano ya no va a andar ahí. A ver, dice la escritura, no matarás, no mentirás, no robarás, no esto, y anda ahí guardándolo como si quisiera ganarse su salvación. No, la salvación ya la tiene. Y ahora por gratitud, ve en la escritura que la Biblia dice, no mentirás, y dice, sí, Señor, claro que sí, voy a hablar verdad con mi prójimo, por amor y por gratitud. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué cosa dijo Cristo? Guarda mis mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. ¿Sabían que en aquella época ya andaba muy en boga también esta doctrina que tomaba la gracia de Dios como ocasión para el libertinaje? Yo te pido que en casa leas
el libro de Santiago y te vas a dar cuenta de cómo en el libro de Santiago y también el libro de Judas, y te vas a dar cuenta cómo los apóstoles buscaron hacer una defensa de la verdadera gracia de Dios, porque ya se estaba malentendiendo. Y entonces, imagínense el contexto. Los judíos vivían siempre aferrados a los mandamientos, y ahí estaban. Y para guardar el día de reposo ellos decían, no tienes que dar más que 2000 pasos, por decirte algo, un número. Y entonces ahí andaba el hombre en el día de reposo, 1, 2, 3, 4, y llegaba a la sinagoga y decía, 1000 pasos di, me quedan 1000 para regresarme. Entonces volteaba, ya acababa el servicio y decía, 1, y los daba más grandes para que pudiera llegar, ¿no? Para que 2000 y ya, se quedara. No quiero quebrantar el día de reposo, porque si no me voy a perder. Así vivían ellos, esclavizados a la ley. Y hacían de la ley, vamos a decir, una cosa de verdad cuadrada. Imagínate, viene Pablo y empieza a predicar la gracia y empieza a decir que somos salvos por gracia. Y los judíos se levantan y dicen, no, pero es que tenemos que guardar la ley de Moisés. Y Pablo dice, es que la justicia que Dios ha dado ahora para los hombres es a través de la fe. Y entonces los cristianos se empiezan a convertir y no faltó uno que otro abusadillo por ahí que dijo, entonces ya no tenemos que guardar la ley. Entonces ahora es por fe. Pues entonces ahora voy a vivir como yo quiero. Por eso en tu casa lee Santiago y lee el libro de Judas. El libro de Judas es una verdadera amonestación para aquellos que se estaban desviando y que dicen, es que están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y no se puede vivir así. Ok, volvamos al tema. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo, hermanos? ¿En qué se resumen? En la ley del amor. En la ley del amor. Esos son los mandamientos de Cristo. Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó, hermanos? Hasta la cruz del Calvario, ¿cierto o no? Alguien me dirá, hermano, ¿pero qué no guardar los mandamientos nos hace andar en obras y ya no en fe o en gracia? Ahí es donde te digo, lee el libro de Santiago. Santiago decía, ustedes me dicen que tienen fe, pero no va acompañada de evidencias que se vean. Dice, pues mira, yo te digo, aún los demonios creen y tiemblan, ¿cierto o no? Ahí es donde está esa exhortación fuertísima. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es ahí donde la gente cavila y no entiende. No, a ver, el cristiano, Dios lo salva, Dios lo perdona por gracia y ahora en esta nueva vida no quiere decir que él va a vivir como quiera o como se le antoje. Va a vivir acorde a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, no hagas esto, el cristiano no hace eso. No, hermano, es que pues si guardamos los mandamientos vamos a andar en obras y ya no en fe. No, que nadie se equivoque. La Biblia dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Tito capítulo 2, por favor. La gracia de Dios también es un poder que Dios nos da para librarnos del pecado. Tito capítulo 2, verso 11 al versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres, ¿verdad? Este no es para un sector nada más, es para todos los hombres. Ok. ¿Y qué nos enseña la gracia de Dios? Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esta gracia también es el poder que Dios derrama al hombre justificado o a un cristiano para que pueda vencer el pecado.
El efecto que trae esa salvación gloriosa que hemos estado analizando en pláticas pasadas es que la salvación va a quitar la intención del corazón del hombre de pecar. No que ya no tenga tentaciones, porque las tentaciones van a seguir hasta el día que muera. Sin embargo, al estar en la gracia de Dios, la magnitud del deseo o de la tentación va a perder su fuerza. Y por otro lado, nos da el poder para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Romanos 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí vemos cómo el pecado pierde su fuerza, pierde su dominio de la vida de un hombre que ha recibido la gracia de Dios en su vida. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esto quiere decir, el que vive bajo la gracia de Dios tiene un dominio ¿sobre qué? Sobre el pecado. El pecado ya no se va a señorear sobre la vida de un cristiano. Por eso a veces esto no se entiende, hermanos. Porque el hombre vive en su pecado y en su pecado y en su pecado y en su pecado y en su pecado. Y entonces, por eso se han acuñado doctrinas de hombres que dicen, es que es un proceso. Cuando ya hemos visto que no es un proceso, hermanos. La salvación no es un proceso. El dejar el pecado no es un proceso. Lo que sí es un proceso es la santificación. Sí es la madurez. Sí es el crecimiento espiritual. Pero cuando la persona entra en un proceso es cuando es cristiana y entonces va creciendo como un bebé que va cambiando de acuerdo a cómo vaya creciendo en diferentes etapas. ¿Se entiende esto, hermanos? Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Varios textos de los que hoy estamos analizando ya los hemos tocado en repetidas ocasiones en esta serie. Porque obviamente pues estamos hablando de las doctrinas bíblicas de la salvación, hermano. Nada más que los vemos de diferentes ángulos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, la enseñanza que dimos hace 8 días del nuevo nacimiento, dijimos que el que es nacido de Dios, dice aquí, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay un control sobre el pecado. El pecado ya no controla a la persona. La persona controla sus apetitos, controla sus tentaciones y rehuye al pecado. Gálatas capítulo 5, vamos a revisar el versículo 16 al versículo 18. Yo no te estoy diciendo que el cristiano ya no va a tener deseos. Los deseos van a estar ahí. Las tentaciones van a estar ahí, presentes, siempre. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad que la carne todavía tiene deseos? Aun cuando el hombre ya sea cristiano o cristiana, sí. No podemos decir que si alguien tiene tentaciones está mal, es un pecador. No, si tú tienes tentaciones, a lo que sea, un deseo, en ocasiones a tomar lo que no es tuyo y viene a tu corazón, mira, ahí está ese objeto, no es tuyo, pero tómalo porque te va a servir, estás pasando en una necesidad, tómalo y lo vendes y sacas recurso. El que tengas ese deseo o esa tentación no significa que sea pecado. El pecado es cuando obedeces a ese impulso, a ese deseo y tomas eso que no es tuyo. Y entonces dices, ay, mira, aquí está el celular y es de fulano, pero pues me lo agarro y me lo llevo y lo vendo y de ahí saco un beneficio. Es la acción. Eso es pecado. Ahora, ¿el cristiano va a tener deseos, tentaciones? Siempre hasta que se muera. Aquí lo vemos. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se entiende? Que si eres guiado por el Espíritu vas a estar entonces ¿bajo qué? Bajo la gracia. Y si estás bajo la gracia, entonces Dios significa que te va a dar el poder, la capacidad para poder tú controlar esos deseos
que ya no se salgan fuera de control. Esa es la gracia que Dios nos da. Esa es la gracia que Dios ofrece al hombre cristiano. Así que ya vimos, gracia antes de conocer a Dios, gracia en el momento de la salvación, y ahorita estamos viendo gracia para el cristiano a lo largo de su vida. Ese poder para vencer el pecado, para vencer el pecado. Por último, segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Bueno, tengo 2 puntos más, hermanos. Penúltimo punto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que se puede crecer, ¿qué? ¿En dónde? En la gracia. La pregunta es, ¿y cómo crezco en la gracia de Dios? La respuesta es a través de la fe, a través de confiar en Dios, a través de depositar nuestra confianza en su amor, a través de tener presente lo que Él hizo en nosotros y por nosotros. Punto final, hermanos. Solamente antes de concluir este estudio, quiero advertir del peligro que existe sobre la falsa gracia. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día en varios círculos evangélicos se predica una gracia barata, una gracia que no es bíblica, no es la gracia de Dios. ¿Cómo identificar la falsa gracia? Es muy sencillo. La falsa gracia enseña que el hombre en pecado es acepto a los ojos de Dios, aunque no quiera dejar su maldad. Cuando alguien te predique que se puede vivir en pecado, que se puede vivir con pecado y de todos modos vas camino al cielo, yo quiero decirte, salte inmediatamente de ahí. Porque el día que llegues delante de Dios, vas a tocar la puerta y Dios va a decir, nunca te conocí. ¿Quién eres? El peligro de la falsa gracia es que están tomando muchos líderes y pastores y toman el tema de la gracia y entonces le dice a la gente, aunque tú vivas como quieras, de todos modos estamos bajo el favor de Dios. Y eso es falso. No ha habido en la historia del cristianismo, no ha habido una generación, vamos a decirlo, que esté tan contaminada de falsas enseñanzas como lo estamos el día de hoy nosotros, con tantos falsos evangelios que han salido por ahí y que se predican. ¿Cómo identificar la falsa gracia? Mira, te voy a dar varias características. Vamos a leer Judas capítulo 1 verso 4. Libro de Judas capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, hermanos. Vamos a ver el versículo 4. Si hace 2000 años ya había estas falsas doctrinas que el apóstol Judas tuvo que denunciar, cuánto más el día de hoy nos esperamos nosotros, hermanos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, había gente que estaba convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Yo quiero decirte algo, la gracia de Dios nos da libertad, pero no libertinaje. En la gracia de Dios, el cristiano se puede mover ampliamente, pero no en el libertinaje, no en el libertinaje. Características de la falsa gracia. Número 1, la falsa gracia lleva a la gente a una vida en esclavitud del pecado. Y cuando el hombre le pregunta a su pastor, hermano, ¿pero por qué no puedo dejar de pecar? El pastor le dice, es que es un proceso, vas a ir dejando poco a poco el pecado. Y no, eso no es cierto. A todas luces no han entendido el verdadero evangelio de la gracia, según lo menciona segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. El verdadero evangelio de la gracia, hermanos. Número 2, no han sido libertados de la práctica del pecado. Número 3, buscan una licencia para pecar sin que les pase nada. No buscan la libertad que Dios nos da, sino un libertinaje. No son cristianos verdaderos los que practican la falsa gracia, ni los que enseñan una gracia rebajada. Sus conversiones son espurias, son falsas. No hay verdadera regeneración del corazón, sino más bien una moralización o una readaptación social, pero no un nuevo nacimiento.
Y tristemente esto es lo que en el día de hoy se está malinterpretando. Un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, este hombre era un teólogo alemán que se opuso a Hitler cuando estaba llevando a los judíos a los campos de concentración, y a él lo llevaron también a un campo de concentración. Y este hombre sabía lo que significa vivir un discipulado verdadero, hermanos. De hecho, hay un libro que él escribió que se llama El costo del discipulado. Se lo recomiendo muchísimo. Y este hombre habla de que no es cruzados de brazos, hermanos, y decir, ya, ven Cristo a salvarme, aquí estoy, y por tu gracia sálvame. No, hermanos, verdaderamente el cristianismo ha sufrido violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Este hombre dijo un día, la palabra de la gracia barata ha sido la ruina de más cristianos que cualquier mandamiento de obras. Es decir, cuando no se entiende la verdadera gracia de Dios y se predica una gracia rebajada, que el hombre le ofrecen salvación sin arrepentimiento, que le ofrecen perdón de pecados sin que la persona, ¿verdad?, quiera cambiar de vida, ahí está una gracia barata, rebajada, que no es la gracia de Dios. Solamente te doy 4 puntos de las evidencias de la salvación por gracia. Número 1, un sentido de profundo respeto a Dios y el deseo de agradarle. Hebreos capítulo 12, verso 28. Anótalo y lo buscas en casa. Una vida recta, esa es otra evidencia. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Número 3, el pecado ya no domina al cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 14. Y punto 4, hay gratitud, hay amor y hay obediencia, como lo vimos hace un rato. Así que, hermanos, qué hermosa es la gracia de nuestro Dios cuando la entendemos a la luz de la Escritura. Y así hay que entenderla, hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que hoy salgamos con una mentalidad. Gracia es igual a favor que no merecemos, que Dios nos da, que Dios nos salva y que nos da el poder para poder vencer el pecado y vivir una vida que a Dios le agrade. No, gracia no es igual a licencia para pecar o libertinaje. Gracia bíblica es igual a consagración a Dios. Eso es el Evangelio de la gracia. Vamos a hacer una oración. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y démosle gracias a nuestro Dios. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque en medio de este oscurantismo en el que vivimos el día de hoy, a causa de muchas herejías, tú lo profetizaste que en los postreros días se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que muchos falsos predicadores se iban a levantar también a causa de la concupiscencia de la gente que en ocasiones tiene comezón de oír, pero que no quieren sufrir la sana doctrina, Señor. Padre, líbranos, de verdad, líbranos, Señor, líbranos. Primeramente de creer un evangelio rebajado, Señor. Yo sé, Señor amado, porque tu palabra habla de la sana doctrina. Yo sé, Padre, que porque tu palabra dice que es a través de muchos padecimientos que vamos a entrar al reino de los cielos, Señor. Yo sé también que tu palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino, Señor. Que el evangelio, Señor, no es para cualquiera, Señor. Sí, Señor, lo sé, Padre. Pero permítenos que estos que estamos aquí tomemos de verdad este llamado tan glorioso que tú nos haces para poder decir, sí, Señor, así es como se debe de vivir. Y no nos conformemos, Padre, de verdad te pido, a las falsas enseñanzas que hoy rondan por cualquier lugar, Señor. Líbranos, Señor, de un evangelio rebajado. Pero no solamente de escuchar un evangelio rebajado, líbranos también de vivir una vida acomodada, Señor. Una vida, Padre, que no refleja el hecho de saber que tú viniste a morir por nosotros. Porque hoy mucha gente cruza los brazos, Señor, y ya no hace nada por ti, Señor. Cuando antes los cristianos daban su vida por ti, Señor. Líbranos de una vida acomodada, relajada, Señor. Ayúdanos a conquistar la tierra, Padre. Y gracias porque todavía, aún a pesar de que las oscuridades están densas, tú nos permites, Señor, tener rayos de luz. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.